voy a compartir con vosotros cómo contratar a buenos vendedores. Y lo primero que os tengo que decir es que más que buenos o malos vendedores, lo que tenemos que asegurarnos es que encontramos aquel vendedor que encaja con lo que nosotros necesitamos. Por eso el primer paso va a ser entender cómo está nuestro negocio y si tenemos una agencia externa o unos partners externos que nos van a ayudar en el proceso, hacerles entender cuál es nuestro negocio, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus claves de éxito. Y después, en concreto, tendremos que entender los retos de la posición, que es distinto que la posición en sí. Es decir, la descripción de la posición pues es objetiva y ya está. Pero debemos entender qué retos hay, y lo vais a entender con mucha facilidad. La misma posición puede tener un reto de innovación, o un reto de reestructuración, o un reto de motivación de equipo, o un reto de bla, bla, bla. Y la misma posición requerirá un perfil distinto dependiendo de cuáles son los retos que tiene que afrontar esta posición. Por lo tanto, inmediatamente sacaremos un perfil de personalidad y operativo. Si estamos frente a un equipo que está poco motivado, pues si hablamos en colores de DISC, pues una persona amarilla nos va a ayudar más a la motivación que una persona, por ejemplo, de color azul. Pero si lo que necesitamos es un equipo que se profesionalice mediante metodología, nos va a ayudar más un azul que un amarillo. Si tenemos un problema de que es un equipo que está poco orientado a resultados, quizás lo que necesitamos es gente más del perfil rojo, que son gente súper orientada a conseguir objetivos, ¿vale? Si hay un tema de mal ambiente, de poca consideración de las personas, pues quizás un verde, ¿no? Que lo que busca es más la armonía, nos puede ayudar, ¿vale? Por lo tanto, entender la compañía, sus pilares de éxito, sus factores claves de éxito, entender la posición, sobre todo los retos a los que se tiene que enfrentar esta posición, y después lo que tenemos que entender es su perfil de personalidad y perfil operativo. Bien, podemos empezar las entrevistas, ¿no? Y ahí tenemos a los candidatos. Como tenemos el perfil de personalidad y operativo que nos va a encajar, lo primero es entender cuál es su perfil de personalidad. Nosotros siempre usamos un test de personalidad, que creo que nos marca muchísimo y nos ayuda a tener un buen punto de partida para ver la idoneidad del candidato. Después, mediante la charla y sobre todo buscando siempre situaciones muy concretas y muy objetivables y muy de ir al detalle, ¿vale? Vamos a entender en qué situaciones nuestro candidato se descentra y en cuáles se centra. ¿Qué quiere decir? Nos va a contar en qué situaciones se siente cómodo y en cuáles se siente más incómodo. Y si no nos lo cuenta él, se lo tenemos que preguntar. Pero esto nos va a decir con cierta claridad si realmente los retos que hemos definido los puede afrontar o no. Porque si aquello en lo que tenemos un reto es precisamente en lo que más le descentra, ostras, la metodología, el ser riguroso, el ser analítico, no es su punto fuerte, de hecho le pone nervioso, le descentra, no es algo que haga habitualmente, si en esa posición es imprescindible esta parte más de rigor, de proceso, ¿no? De analítico, pues ahí ya nos está diciendo que va a ser complicado, ¿no? Insisto que es muy importante ir a situaciones muy concretas que pueden ser poco relevantes en apariencia, ¿no? Pero nosotros utilizamos algo que creo que es muy útil, que es que la parte siempre explica el todo. Aunque la situación no sea súper relevante, sí que nos dice ya, aunque sea una anécdota, cómo actúa en el todo, ¿vale? Por lo tanto, cualquier situación que nos explique, que nos la explique en detalle, eso sí, nos va a permitir entender en qué se centra y en qué se descentra. Después nosotros siempre intentamos que nos explique en qué basa su modelo de venta. Y lo que sí existe es una tremenda correlación entre el modelo de personalidad y modelo operativo de las personas, y después cuál es su modelo de venta. Si es una persona muy extrovertida, muy emocional, evidentemente su modelo de venta se va a basar más en la confianza, en la relación, en el contacto físico. Si es una persona, por contra, más de un perfil azul, que son gente más escéptica, más de dato, más de metodología, pues evidentemente nos va a contar que el Excel forma parte de su método de venta, que le gusta tener procesos muy definidos, que le gusta dejar claros los objetivos, tanto con el equipo como con los clientes, ¿vale? Pero es importante que él lo verbalice, sobre todo porque si vemos la coherencia. A veces la gente, como decía el Dr. House con sus pacientes, mentimos, y en las entrevistas mentimos, con lo cual, si tú tienes el perfil de personalidad, te ha contado situaciones en las que se centra y se descentra,
y después cuando te habla del modelo de venta no coincide, es que te está intentando vender gato por liebre. Por lo tanto, esta secuencia nos ayuda también a ver la credibilidad de lo que nos están diciendo. Elemento muy importante, bajando un nivel más de detalle respecto al modelo de ventas, es el modelo de exigencia. En ventas, donde luchamos contra un plan, donde estamos intentando influir en el cliente, donde a lo mejor manejas equipos, el modelo de exigencia es crítico. Por lo tanto, necesitamos que nos describa, si es una posición, en este caso de liderazgo, por ejemplo, de equipos, pues cómo maneja los equipos y también cómo gestiona los clientes independientes, distribuidores, ¿sí? Agentes, es decir, puede haber distinto tipo de clientes, incluso no finales, ¿no? B2C, B2B, nos tiene que explicar cuál es su modelo de exigencia, dónde pone los límites, ¿no? Y cómo define estos límites y cómo los pone y qué hace cuando alguien está, por ejemplo, por debajo de estos límites, ¿vale? Importante entender por qué quiere cambiar, ¿vale? Nos dice mucho de su momento actual. Perfil operativo, perfil de personalidad, su modelo, pero ahora cómo estás, por qué cambias, porque explicándonos por qué quiere cambiar nos dice hacia dónde está enfocando, ¿no? Sus energías y su visión de futuro. Y finalmente siempre es importante que nos diga, bueno, y como tú eres, como nos has explicado qué eres y cuál es tu modelo, dinos casos de éxito, ¿no? En dónde te ha funcionado, ¿vale? Porque esto también nos acaba diciendo en casos muy concretos cómo aplica todo esto a la realidad, ¿no? A lo largo de su carrera. Por lo tanto, entender, y vuelvo al principio, que no todas las empresas, ni todas las posiciones, ni los retos de las posiciones son objetivos, sino que hay que profundizar, y solo entendiendo esto, entonces podemos presentarnos frente al candidato y entender si encaja. Este encaje entre lo que nosotros buscamos y la realidad de cada uno de los candidatos es lo que nos va a permitir no solo seleccionar a buenos vendedores, sino seleccionar a aquel vendedor que mejor nos encaja.